Buenas noches, el día de hoy nos encontramos con el profesor Ernesto Tapia, que imparte la asignatura de Formación Cívica y Ética a los alumnos del tercero H. Ok, hola, buenas noches. Vamos a tratar de entender que hay tres tipos de tópicos. Eh, la materia, como la has mencionado, tiene que verse con una idea articulada entre la materia de historia, incluso podemos utilizar también la parte de geografía. Me voy a centrar a algo que tiene que ser importante, en donde vamos a tocar la idea de los valores, la idea de la moral. Debemos de contextualizar un poco a los alumnos, fue lo que se hizo dentro de la clase. Tratar de darle un cuadro comparativo entre lo que fueron las clases y culturas prehispánicas con la actualidad, entendiendo que la educación va avanzando, la educación no puede ser igual, va modificando. Al entender que los distintos tipos de escuelas que existían en aquella época, a donde había una parte de carácter clasista, ahora en la actualidad ya no se marca tanto la idea del clasismo. Bien marcado el artículo tercero dice que la educación es obligatoria, laica y gratuita. A nivel general, educación básica, educación media superior. Hay que entender que ahora hay una oportunidad diferente con lo que era antes. Para poder mediar estas ideas, los valores se tenían arraigados porque había la idea de un jefe, un padre, ¿no? Un pater familia, aquel que era el que comandaba. Sin embargo, también había un matriarcado. El matriarcado también generado por la mujer, algo que sigue teniendo presente, que debemos de valorar, ¿no? En la actualidad, el papel de la mujer, cómo jugó el papel, cómo ahora es diferente, y también valorar tanto el trabajo que ellos hacían como el que ahora se hace y cuál depende de lo que era una jerarquía. Tratar de explicarles en ocasiones que las materias se articulan, que las materias se concadenan, es para poder darles una explicación a los alumnos que no las materias están dispersas cada una, sino cada una de las materias se puede combinar, como en este caso el proyecto que hizo el profesor Alan. Otra cosa que también podríamos marcar, que sería importante señalarlo, tratar de enfatizar que la materia de formación a través de la ética, a través de la moral, a través de los valores, tenemos que rescatar esta riqueza cultural. Algo que nos tenemos que apropiar, que se llama sentido de identidad, algo que también pudimos jalar de el museo que se vio, es tratar de identificarnos como mexicanos, tratar de entender que nuestra historia vivida fue un legado que nos dejó, que tenemos que aprender. Alguna vez escuché a algún maestro de historia decir que aquel que no conozca su historia está condenado a repetirlo. Creo que al centrarle esto a los alumnos, tratar de ver los valores que estaban presentes, tratar de entenderlos en la actualidad, es darle otra vez un nuevo rumbo al alumnado para que pueda entender la historia de México con los valores que tenemos en la actualidad. Y de esta manera entonces que nosotros podemos comprender que no solamente en la materia de historia se llevaron un aprendizaje significativo, sino en las demás disciplinas que se fusionaron con ella, ¿no? En este caso, formación cívica, ya que, pues, digámoslo, es la base, ¿no? En este caso de la civilización mexica, y que por eso es que ellos tuvieron ese gran esplendor, debido a esos valores, a la moral, ¿no, profesor? Exacto, incluso las materias con las cuales tú funcionaste, y aquí hubo una funcionalidad porque cada uno de los maestros dentro de su área, dentro de sus horas, pudo dar un horizonte diferente a cada idea de cómo se lo lleva, por ejemplo, en español, ¿no? Cómo lo trabajó el maestro, cómo lo trabajó la maestra de danza, tratando de entender que incluso las expresiones artísticas juegan un papel importante dentro de la educación. Creo yo que este trabajo también podría funcionar en distintas áreas, meter el área de sociales, que no solamente es historia, que no solamente es formación, sino también aunarlo a geografía, también hubiera sido fabuloso. Incluso una idea que recuerdo que tenías, en donde todas las materias juegan este papel importante, sin dejar atrás a nada, sin dejar atrás a ninguna materia, incluso que la materia principal es historia, jamás la dejaste a un lado, todas fueron alineadas, todas tuvieron el mismo nivel. Y sobre todo porque es algo que la nueva escuela mexicana nos está pidiendo, ¿no?
que nos formaron de acuerdo a campos disciplinares, en donde, por ejemplo, historia, formación cívica y geografía son los que tienen que trabajar, ¿no? Pero nosotros nos abrimos un poquito más del campo, atrayendo otras materias como lo fue español, educación artística, incluso el taller de tecnología, que muchos dirían que no tiene congruencia o cierta manera de cómo fusionarlo, pero sí, ¿no? En este caso porque el profesor Oscar nos apoyó con el diseño del armamento e incluso en algunas caracterizaciones de los chicos, ¿no? Pero a veces hay algo que nosotros como docentes nos traiciona y es el tiempo, ¿no? Nosotros quisiéramos, en este caso como el proyecto del Museo Viviente, fusionar mucho más materias como geografía, ¿no? Porque ahí nos puede dar la ubicación espacial y sobre todo hasta ocupar la cartografía, ¿no? Para precisar dónde se encontraban los mexicas, ¿no? O incluso hasta matemáticas, ¿no? Con las medidas de las pirámides o educación física con el juego de la pelota, ¿no? Pero el tiempo es el que a veces no nos da esa pauta para nosotros poder trabajar con los chicos, ¿no? Sí, este implemento de la nueva escuela mexiquense, el proyecto es muy ambicioso. Tenemos que ir trabajando, como lo fuiste formando y aterrizando, no en todas las disciplinas, ¿no? Fue hacerlo con las que teníamos, con las que podíamos fortalecernos. Sin embargo, también hay que tratar de entender que tanto los tiempos como la idea de los aprendizajes, no todos se ven a la par, ¿no? En ocasiones puede ser difícil, en ocasiones puede ser fácil. Dentro de la materia de historia y dentro de la materia de formación, podemos aunar en algunos tiempos, espacio, la idea de esta idea de meter identidad nacional y se puede articular, nos da y nos arroja un producto para poder ser y tratar de evaluar al alumno, ¿no? Al alumnado, que es la idea principal, llegar y alcanzar el aprendizaje, ¿no? A llegar y que ellos entiendan y comprendan todo el proceso de carácter histórico y vuelvo a repetir, el carácter que hoy tiene la sociedad del siglo XXI, tratando de entender que el tiempo y espacio cambia, modifica, no solamente personas, sino también contextos, y con ello también vienen las nuevas ideas que empiezan a revolucionar y que, bueno, pues es parte de todo lo que congrega una idea de una sociedad. Y con respecto al tiempo que usted invirtió al proyecto, ¿le ocasionó algún problema cumplir con el temario obligado para el segundo trimestre de su materia? Eh, Realmente no. Sin embargo, hay que puntualizar que desde el Plan 211, la materia de formación cívica y ética ha tenido desafortunadamente un golpe en donde no tenemos planes y programas, en donde actuamos con autonomía. Sin embargo, podemos ir metiendo temas, podemos ir metiendo, la materia es loable y podemos ir haciendo como esta parte de poder articular, de poder ayudar a otra materia sin alejarme de lo que yo estoy dando, sin alejarme de lo que yo estoy teniendo con los alumnos. Y claro, esto me sirvió también para una forma de una nueva evaluación. Que eso es otro también y muy buen punto que rescata profesor, por el cual muchos docentes a veces no nos involucramos en este tipo de proyectos porque nos hacemos precisamente esa pregunta. Si voy a abarcar en este ejemplo el México prehispánico, yo como profesor de español, ¿cómo tengo que abordarlo en mis clases? Cuando, por ejemplo, el aprendizaje esperado no tiene nada que ver con historia, ¿no? O incluso si la actividad que a mí me exige de español, que sea o es un microproyecto o es otro tipo de actividad, yo cómo poder dar esos 10 15 minutos de mi clase para poder adentrar en la función que me vaya a tocar del proyecto, ¿no? Por- Sí, recuerda que tenemos la situación en donde el plan de clase en ocasiones llega a funcionar. Varía en algunas ideas, incluso el tiempo, el grupo, los momentos que se pudieran dar, pero acuérdate que una planeación también nos da la oportunidad de poder modificar, ¿no? De poder cambiar. Entonces, al poder interactuar también, también se va valorando, también debemos de entender que la evaluación, aparte de ser un número, también tiene que ser formativa. Entonces, cada maestro tendrá que buscar una estrategia para implementar una nueva forma de evaluar, implementar más bien qué elementos tiene para poder evaluar. Tal vez en la materia de español tuviera una noción, ¿no? En que ellos pudieran escribir, que pudieran redactar, ¿no? A través de una historia, a través de un cuento. Entonces creo que cada uno dentro de la materia
podríamos hacer adecuaciones para poder implementar estos proyectos. Y en conclusión, profesor Tapia, ¿recomienda trabajar de manera transversalmente con los alumnos a través de la experiencia que tuvo con el proyecto o mejor recomienda que se trabaje por asignatura? Mira, como es implementar lo nuevo, se me hizo algo interesante el poder trabajar con distintos compañeros de tercer año, no con la cuestión académica, solamente con historia, pero el poder entender que se puede trabajar con otras materias, dándonos la oportunidad de implementar algo nuevo, también es interesante para los alumnos. Entonces considero que es una nueva forma de entender esta nueva escuela mexicana. Y sobre todo porque no solamente, como lo he dicho, se logró un aprendizaje significativo en la materia de historia, sino también en las demás, ¿no? Donde, como bien decía, se rescataron los valores, la moral, en formación cívica, ¿no? El contenido histórico en historia, en español los alumnos aprendieron a desenvolverse oralmente, ¿no? A saber cómo redactar un guión, ¿no? Y sobre todo, en la materia de taller, ¿no? De tecnología, que es muy una de desvariante muy diferente a lo que se trabajó, que fue lo de su armamento de ellos, pues también se dio ese enfoque, ¿no? Y sobre todo en educación artística, ¿no? Que la profesora Gueda me comentaba que más que ella poner ese tipo de danza se enfocaba en otras, pero aceptó el reto y logró poner con los chicos la danza prehispánica, en la cual nos comentaba que no es nada más danzar por danzar, ¿no? Sino tenía un significado, ¿no? Y hacia dónde iba dirigido. Y eso es lo que este tipo de proyectos busca, ¿no? Que los alumnos se lleven un aprendizaje significativo, pero sobre todo que también indunde su formación integral, ¿no? Que esto les sirva para su vida cotidiana. Exacto, es correcto, estimado. Y no me queda más que decirle, profesor Tapia, que muchas gracias por haberse involucrado en el proyecto, por haber aceptado esta iniciativa del profesor Alan de involucrarlo en el Museo Viviente. Y ahora sí que no nos queda más que agradecerle, profesor Tapia, y que ahora sí que sigan los éxitos. Al contrario, es un gusto haberte tenido dentro de los salones. Pues terminaría con Vivamos la historia.